Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, aquí la primera pregunta básicamente sería, ¿quién es Mike Periu? Bueno, ¿me lo puedes decir, por favor? Bueno, yo sé, pero tú te puedes presentar de mejor manera. Bueno, antes que nada, es un placer estar aquí contigo. Realmente soy fanático de tu blog. Creo que haces un gran servicio para los católicos y para los no católicos que están buscando. Así que realmente es un honor para mí estar aquí. Mike Periu, soy católico, soy padre, soy esposo. Soy una persona que me dedico a tratar de ayudar lo más que pueda a los latinos que quieren superarse económicamente, y lo hago a través de la educación. Okay. Así que yo escribo y yo creo contenido educativo con respecto a las finanzas personales y a los pequeños negocios, tanto en inglés y en español. Hace más de 12 años que estoy haciendo esto y lo hago en internet, en televisión, en la radio, en diferentes medios, pero siempre con un propósito, y es educar para que las personas sean autosuficientes y puedan tomar decisiones buenas con respecto a las finanzas. Y qué bueno que lo manejaste así en este orden: católico, esposo, padre, etcétera. Porque precisamente te pedí y te agradezco nuevamente el que puedas dar la entrevista, es precisamente porque hay áreas en donde yo puedo, en el website, en las iniciativas que tengo, pues dar un aporte más a nivel teológico, filosófico, existencial, vamos a decirlo así. Pero hay una realidad que, primero, yo ignoro mucho, que es el aspecto económico, y es una parte de la vida real. Y entonces es una parte en donde la propia iglesia ya tiene lo que le llama la doctrina social de la iglesia, y va favoreciendo, perjudicando una sana o una mala visión de este ámbito económico. Y en la parte, yo que quisiera enfocar la entrevista sería en la parte referente a los estudios. Uh-huh. Voy a ponerte básicamente el entorno de donde salió la iniciativa. Recientemente acabo de dar unos cursos acerca del discernimiento vocacional. La vocación principal es existencial de la santidad, a la que estamos llamados como seres humanos. Está la vocación esencial, que es lo que soy yo, y eso lo toca descubrir, y lo que soy yo está desde la concepción hasta la muerte natural. Está la vocación personal, vida consagrada, matrimonio, vida célibe, y eso en un punto de mi vida, cuando la tome, las 24 horas voy a ser esposo o voy a ser sacerdote. Pero también incluye la vocación profesional, que no tiene la importancia de las tres que acabo de mencionar, pero sí que tiene su particularidad. Uh-huh. Porque lo profesional se ejerce, yo soy doctor solamente cuando ejerce mi profesión de doctor. Pero el problema está, y es aquí donde empiezo a hacer ya la pregunta, es de que en la mayoría de países hay un sistema en donde a los muchachos los obligan a tomar una decisión profesional, de su vocación profesional, cuando ni tienen idea de si están siendo santos, ni se están dando una idea de quiénes son. Y por ahí más o menos medio toleran si se quieren casar o no se casar, ¿verdad? Pero es decir, las tres vocaciones esenciales, ya no digamos que porque sean inmaduros, simplemente por la etapa de la vida. Salen de high school que como 18 años por aquí, uh-huh, más o menos. Sí, correcto, 17, 18 por ahí. Entonces me parece que esa edad, como decir existencialmente quiénes son, hacia dónde van, pues es medio complicado. Y ya están decidiendo si van a ser médicos, arquitectos. Sí. Entonces me parece que es un desajuste, pero bueno, no va a ser la crítica propiamente al sistema en este momento, sino a atajar un problema. Y es hay muchachos que ya ya hicieron una decisión, tomaron un préstamo, porque si obviamente sus familias no son pudientes, pues toca pedir un préstamo para poder para su educación. Pero a la mitad, supongamos, de la carrera, este muchacho se da cuenta de su vocación personal, y se da cuenta que tiene vocación a la vida consagrada.
pero ya tiene una deuda. O ya no, o simplemente ya no digamos de que se da cuenta de su vida consagrada, quiere discernir, quiere darse 1 año, 2 años, tomar tiempo, irse de misiones, etcétera, pero ya se imposibilita. ¿Por qué? Porque ya está de alguna manera atada con una deuda. Y aquí me vas a ir corrigiendo. Yo había escuchado de que ese tipo de deudas se manejan diferentes a las deudas, por ejemplo, de casas, etcétera, bancarrotas y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces mi pregunta se resume: este muchacho que ya tiene una deuda por estudios, que él mismo dice, si me voy a bancarrota, aunque me afecte el crédito, aunque lo que sea, no me importa, porque ahorita yo estoy tratando algo mucho más importante, que es mi vocación esencial, existencial. Pero no me importa partir mi carrera en este momento. Necesito enfocar mi tiempo en otras cosas, ¿verdad? No abastecerme simplemente en el aspecto del estudio y del trabajo, porque veo que es más importante en este punto de mi existencia discernir o darle más tiempo a esto. Pero tienen esta deuda. ¿De qué manera podrían enfrentar esto a nivel financiero? Bueno, claro, o sea, es un tema bastante importante y con muchos ángulos y hay que ver los diferentes puntos de vista. Pero has tocado un punto también muy importante, o sea, especialmente aquí en Estados Unidos. O sea, yo nací aquí en Estados Unidos, me crié aquí, yo estudié en la Universidad de Georgetown, una de las mejores universidades del mundo desde el punto de vista académico y de oportunidades profesionales. Y sí, desde una muy joven edad, el enfoque es simplemente en tu carrera, ¿ok? Cuando tú vas a un evento profesional, yo he vivido en diferentes partes del país y trabajo en diferentes partes del país, la primera pregunta es ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? La segunda pregunta, bueno, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Y tiene dos propósitos. Por un lado, la persona lo hace porque para ver si uno es útil, en el sentido de que puedo sacarte algún provecho, esa es tu profesión o no, y porque esa es la identificación que uno le da. No te preguntan, bueno, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Hasta cierto punto no quieren hacer ese tipo de preguntas porque quizás la respuesta no va a ser políticamente correcta. Entonces, básicamente, la persona está como reducida a su profesión. Y es una cosa que yo por muchos años también lo veía. O sea, yo siempre decía, I am what I do. Yo soy básicamente la profesión que ejerzo. Así que si mi negocio me va bien, entonces estoy bien. Si no me va bien, entonces me va mal. Y no darle tanta importancia a otras cosas que realmente son más importantes. Y eso pasa, ¿por qué? Porque es simplemente desde una temprana edad es en el enfoque de la producción de la parte económica, cómo uno será autosuficiente, cuál va a ser tu éxito financiero, etcétera, que es importante, pero como has dicho, hay que ponerlo en perspectiva, porque no es la única cuestión que uno tiene que discernir o determinar. Pero no hay mucho apoyo para alguien que quiera salirse de lo estándar. Las universidades en Estados Unidos típicamente todas tienen un centro de empleo, un centro de carreras, cuyo propósito en teoría es ayudar a orientar a los estudiantes. Pero en práctica realmente muchos carecen de ese punto de vista de ayuda y simplemente lo que ofrecen es un lugar donde empleadores pueden entrevistar a ciertos estudiantes. O sea, la idea de que vamos a ayudarte a desarrollar tu carrera o ver a qué realmente deberías dedicarte, cuáles son tus habilidades, qué tiene sentido, eso es como una función secundaria y muchas veces ni existe. Y déjame te interrumpo en esta parte. No sé si sepa la cifra, yo la desconozco totalmente. Me imagino que son la mayoría de los estudiantes que están estudiando bajo el formato de pedir préstamo. Es decir, me imagino que será una minoría el que realmente está pagando de su bolsillo la carrera. Sí, ¿no? O sea, la realidad es lo siguiente, o sea, el costo de la educación universitaria en Estados Unidos es carísima. O sea, estamos hablando de una universidad privada, fácilmente puede costar entre la matrícula, los libros, la pensión, que es la comida, el dormitorio donde va a quedarse, etcétera, unos $40,000 a $50,000 anuales. Así que una carrera de 4 años te va a salir entre $150,000 hasta $200,000. Las escuelas, las universidades públicas cuestan menos, pero aún son miles y miles de dólares al año. Entonces, la gran mayoría de estudiantes necesitan algún tipo de apoyo o ayuda financiera para costear eso.
¿Y qué pasa? Hay diferentes tipos de ayuda financiera, que esto entra a las muchachas que tú mencionas que están en una situación. O sea, una parte se trata de concesiones, que concesiones, grants en inglés, es básicamente dinero regalado. Simplemente te lo dan para que tú vayas a estudiar y no hay ningún tipo de compromiso, no tienes que dar nada a cambio. Las becas también son dineros regalados, pero ¿qué pasa? Con una beca sí tienes que cumplir con algo, sea mantener buenas notas o participar en el equipo de fútbol porque tienes un talento para fútbol, o sea, tienes que darle algo a cambio a la universidad para mantener esa beca. ¿Y las concesiones quién las da? ¿Qué es? Algunas concesiones las da el gobierno, otras las universidades, instituciones privadas, hay muchas fuentes de concesiones y realmente representan la mejor opción, porque con dinero regalado, ¿quién le quiere decir que no? Pero eso no es suficiente para costear hasta $200,000 al año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes el componente, además de las concesiones y las becas, también los programas de trabajo, donde te dan un empleo en la universidad y ese sueldo va para costear, digamos, la parte de la deuda. Y finalmente están los préstamos. Entonces, los préstamos hasta ahora han realmente representado la gran mayoría de los paquetes de ayuda, porque cada estudiante cuando solicita ayuda financiera va al gobierno federal y llena un formulario estándar que se llama el FAFSA, que lo puede llenar en español, no cuesta nada llenarlo, y basado en las respuestas a ese formulario, el gobierno responde diciendo, bueno, mira, según tu condición financiera, tú tienes que contribuir tantos dólares para tu educación universitaria. Pueden ser $500 al año, pueden ser $5,000, pueden ser $20,000, dependiendo de tu situación. Y entonces el paquete de ayuda, esa combinación de trabajo, becas, concesiones y préstamos, va a saldar la diferencia entre lo que te corresponde a ti como estudiante y a tus padres y lo que cuesta la universidad. Y entonces los estudiantes tienen que ser muy cuidadosos con eso, porque ellos no pueden entrar en problemas cuando se enfocan demasiado en los préstamos. Porque, como has dicho, llega un estudiante, acepta un paquete de ayuda que consiste de $10,000 en becas y concesiones y $48,000 en deudas. Bueno, esa deuda es algo que uno tiene que pagar y uno es legalmente y financieramente responsable por esa deuda, no puede simplemente ignorarla. Claro. Muchas personas entran a la universidad, y esto pasa mucho con los latinos y los no latinos, y después del primer año o el segundo año se dan cuenta de que no les gusta la carrera o quieren un cambio de vida, etcétera. ¿Y qué pasa? Están en esta situación que entonces, bueno, si estoy en el segundo año, ya tengo las deudas del primer año, ya tengo parte de la deuda del segundo año, ¿y ahora qué hago? Y no te creas, Christian, que esto es solamente una minoría. Más del 50% de los estudiantes universitarios que se matriculan hoy en día no terminan los estudios después de 6 años. 6 años. O sea, la mayoría de los estudiantes realmente están decepcionados con la universidad. Y ya tienen una deuda encima, además. Y ya tienen la deuda y tienen que responder por esa deuda. Claro. Así que vamos a suponer que quizás sí has encontrado tu llamado de vida y no tiene nada que ver con la carrera que estás estudiando, ni quizás tiene que ver con ir a la universidad. Bueno, no puedes simplemente ignorar esa deuda. O sea, tienes que ver diferentes opciones que existen para tú poder saldar eso. En primer lugar, existe, o sea, lo más extremo es declararte en bancarrota. Las personas dicen, bueno, me declaro en bancarrota, es cierto que mi crédito está impactado, pero bueno, yo sigo adelante y no tengo que pagar esa deuda. Así no funciona la bancarrota. O sea, los préstamos de educación, igual que los impuestos que uno debe sobre los ingresos, no entran en los paquetes de bancarrota. Tú tienes que responder por ellos. En ciertos casos, si la cuota es tan alta comparado a tu ingreso que no hay forma de que tú puedas sobrevivir cumpliendo con esa deuda, entonces sí, el juez que está a cargo de tu caso, porque la bancarrota es un tema legal, tiene, digamos, la habilidad de modificar los pagos relacionados a ese préstamo universitario que tienes. Pero existe un programa también que se llama el IBR, el Income Based Repayments. Y esto es un programa muy bueno y lamentablemente muchos latinos no aprovechan este programa. Y el programa lo que dice es básicamente, si tú has tomado dinero prestado del gobierno para tu educación universitaria, y es un préstamo oficial, digamos, para la educación, no es simplemente que le prestaste dinero a tu tío, sino es uno de los programas de préstamos que existen para la educación universitaria, y la cuota es muy alta para ti,
tú solicitas participar en el programa que solo te cobra un porcentaje, 10 a 15% de tu sueldo mensual en concepto de la cuota. Así que vamos a suponer que tú estás ganando, tienes un trabajo y ganas $60,000 al año. Y tu préstamo universitario tiene una cuota de $650 al mes. Bueno, eso es algo muy alto para tu sueldo. Entonces tú solicitas la ayuda de entrar en este programa, entonces ellos te van a reducir esa cuota mensual a un porcentaje del dinero que te llega a ti después de los impuestos y todo cada mes. Así que en vez de pagar $650 al mes, quizás tu cuota se quede en $300 al mes. Es algo factible. Lo bueno de este programa es que si tú ganas menos dinero, se ajusta el sueldo, la cuota cada año. O sea, siempre va a ser un porcentaje de lo que tú ganas, y un porcentaje justo. O sea, no es que vas a estar pagando, como muchas personas hacen hoy en día, 30 y 40% del ingreso mensual a esa cuota del Income Based Repayment. Ahora, no todo el mundo califica para el programa. Para uno calificar para ese programa, tienes que solicitárselo a la empresa o a la agencia que está manejando tu préstamo. Y ellos van a ver cuál es tu sueldo, van a ver dónde vives, y van a ver realmente cuál es la cuota actual que tienes y si cambiando este programa te va a ahorrar dinero. Entonces, mientras que la cuota que tengas sea alta con respecto a tu sueldo, vas a poder participar en este programa. Así que una persona, por ejemplo, que quiere cambiar a la vida consagrada y quizás va a estar ganando solamente $500 al mes, entonces obviamente la cuota que le corresponde son menos de $100 al mes, $50, $75 al mes, y lo van a ir ajustando a eso. O sea, en este caso no es, sí va a tener que pagar el total propiamente de su deuda, pero vamos a decir, sus pagos son más digeribles. Exactamente, o sea, y realmente no necesariamente es el total de la deuda, porque hay dos opciones aquí, ¿no? O sea, uno es, si tú cumples con los pagos después por 25 años, entonces al final de los 25 años tú puedes solicitar para que cualquier dinero que sigas debiendo te lo perdone. ¿Ok? O existe otro programa, que si tú haces tus cuotas por 10 años, o sea, 10 años de cuotas mensuales son 120 cuotas en este Income Based Repayments, y trabajas en un trabajo de servicio social, también puedes solicitar que te perdonen la deuda. Así que, por ejemplo, tú puedes tener $100,000 en préstamos, decides trabajar en el servicio social mientras que estás decidiendo lo que vas a hacer, te desarrollas en esa carrera durante 10 años, y ojo, si empiezas a los 21, 10 años, tienes solamente 31 años, has pagado una cuota baja, y después de los 10 años, con solamente 31 años de edad, solicitar que te perdonen las deudas y el saldo, y puedes seguir adelante con tu vida. Sí, y principalmente porque hay muchos que ya tienen, por ejemplo, pues una carrera, se han graduado, pero el tipo de carrera que tiene prácticamente les exige ya un BA, y no es suficiente. O sea, tiene que ser un máster, entonces es una deuda sobre una deuda. Entonces y eso es un tema enorme, porque en realidad lo que sucede hoy en día es que la cifra de $40,000 a $50,000 para una universidad privada al año es simplemente el bachelor's, el undergraduate. Entonces, si quieres solicitar un MBA, por ejemplo, eso puede arreglarle otros $100,000 en deuda. Entonces, fácilmente, si estás estudiando medicina, o sea, uno puede salir con $300,000 de deuda. Claro. Es una hipoteca. Entonces, es muy difícil. Sobre todo yo digo porque o sea, aquí, como nuevamente el contexto es de un muchacho que ya está discerniendo su vida, su fe desde una manera ya un poco más adulta, más madura. Pues se da cuenta que, por ejemplo, si estudió psicología, pues va a ser muy difícil que tenga un trabajo si no hace un máster, o sea, simplemente que se quede con el de psicología. Pero si verdaderamente es su vocación profesional y va descubriendo su vocación existencial y esencial dentro del servicio, o sea, ya no es por el hecho del dinero, sino el servicio que puede prestar como un psicólogo, pues se da cuenta que ya está preparado para empezar, por ejemplo, en algún tipo de trabajo de servicio social, a ejercer en esa parte. Porque el problema está también eso, o sea, de que llegan de una carrera y de pronto, como las exigencias o la competencia es demasiada, pues saben que no, de poco les alcanza pues sacar lo mínimo, ¿verdad? Sí, no, lamentablemente muchos estudiantes no planifican ese componente, o sea, dentro de la parte profesional, de ver, bueno, déjame ver cuánto me cuesta esta educación universitaria que deseo, y cuánto voy a ganar como sueldo en la carrera donde yo me quiero ejercer. Entonces, realmente vale la pena
gastarte y endeudarte $250,000 porque luego quieres un trabajo de servicio social donde solamente vas a ganar $28,000 al año. O sea, digamos, No ahí compensa. no compensa y probablemente no necesitas ese tipo de título caro para realmente ejercer bien tu carrera en el servicio social. Exacto. Entonces, simplemente lo que estás haciendo es complicándote la vida ante la presión y el estrés relacionado con tanta deuda. Pero, de nuevo, participando en el Income-Based Repayment, aunque si ganas ese sueldo bajo, tus cuotas, o sea, si ganas $30,000 al año, tus cuotas serán de $3,000 a $4,500 al año, es algo que más o menos se puede costear, ¿no? Claro. Dependiendo de su situación. Así que eso es una solución real donde uno cumple con el deber que tiene porque sí ha tomado dinero prestado, Claro. pero simplemente es un gasto más adicional que puede costear y no le inhibe a tomar las decisiones que desea tomar. O sea, Claro. no es que tiene que estar atrapado en un trabajo que no desea, que no tiene nada que ver con quién es, solo por cumplir con esa deuda. Y también interesante con respecto a ese programa, vamos a suponer que tu sueldo es tan bajo que la cuota esa no cubre ni los intereses que estás generando mensualmente. El gobierno sí va a saldar esa diferencia. Así que no vas a estar acumulando intereses adicionales. Así que es realmente un porcentaje de tu sueldo. Esa parte no hay trucos o escapes o cosas así. Las siguientes, bueno, no sé si me habías mencionado de que hay como zonas, me parece, de trabajo. Correcto. Sí, mira, por ejemplo, además del Income-Based Repayment, que tiene ese beneficio, hay escasez de ciertas carreras en diferentes ciudades del país. Entonces, si uno está dispuesto a mudarse a esas ciudades, entonces a nivel estatal y a nivel local hay muchos programas que te pagan dinero, te pagan efectivo, hasta miles de dólares, solo por tomar la decisión de que vas a vivir en cierta ciudad y tener una casa ahí, o que vas a ejercer tu profesión en cierto estado, etc. Así que si uno puede, por ejemplo, en una ciudad que uno tiene muchos problemas es Detroit, en Estados Unidos, donde una de cada 6 viviendas está vacía. O sea, no saben qué hacer porque la gente, digamos, no quieren estar ahí por diferentes motivos. Pero si tú quieres trabajar en un trabajo de servicio social, hay una gran necesidad ahí y hay muchos incentivos que a nivel estatal te van a dar por estar ahí. También todos los estados típicamente tienen zonas específicas o distritos donde si uno vive, por ejemplo, te pueden ayudar con el costo de alquilar un apartamento o el costo de comprar un apartamento o una casa, te subsidian la hipoteca porque quieren poblar esas áreas con personas que van a trabajar y ayudar a la comunidad. Así que eso es otro que puedes hacer en combinación con el Income-Based Repayment basado en lo que uno quiere hacer. Y bueno, pues buenísimas estas dos opciones, pero ¿habrá alguna otra forma? Sobre todo me queda todavía la duda de no califica entonces la bancarrota a este tipo de deudas, o se puede congelar una deuda. Por ejemplo, una persona que dice, es que me quiero simplemente ir un año de misión a discernir y necesito mínimo que no se incremente esto, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna otra opción con esto? Bueno, o sea, en realidad los programas de préstamos estudiantiles, ¿no? O sea, ellos realmente no empiezan a demandar pagos hasta que uno no esté trabajando. ¿Okay? Así que hay una ventana de ahí que uno pudiera aprovechar. O sea, si aún estás estudiando o aún estás involucrado en la universidad, no has comenzado la etapa de tu carrera, es una ventana que puedes aprovechar. Así que, por ejemplo, puedes estar matriculado como estudiante y hacer un estudio independiente por un semestre o por un año. O sea, la carrera no la tienes que necesariamente completar en 4 años justo. Okay. Entonces tú pudieras, por ejemplo, agregarle un año a hacer un estudio independiente autorizado y aprobado por la universidad y aprovechar ese tiempo para hacer básicamente ese proceso de discernimiento que deseas hacer sin entrar en lo que es el mundo profesional, donde ahí sí tienes que comenzar a pagar las deudas y empiezan entonces a tomar intereses, etc. Así que eso es como una forma que uno pudiera hasta cierto punto empujar o congelar, como dices. Realmente perdonar la deuda, o sea, hay dos tipos de bancarrota. La bancarrota es un proceso legal donde uno básicamente dice, mire, yo simplemente no puedo cumplir con las deudas que tengo y necesito algún tipo de alivio. Un tipo de alivio es donde te simplemente perdonan tus deudas, donde dicen, bueno, vamos a tomar todos tus bienes, lo vendemos, repartimos ese dinero, sea lo que sea, entre tus acreedores, a la gente a quien tú le debes dinero, y ahí borrón y cuenta nueva. Tu crédito queda dañado, pero no tienes la carga.
es muy difícil calificar para eso. Pero una persona, por ejemplo, que está tomando un paso de vida consagrada, que tiene 0 ingresos, entonces si tienes 0 ingresos o casi 0 ingresos, vas a calificar. O sea, hay una fórmula que está presente en el marco legal donde tienen que ver cuánto ganas, cuánto gastas, etcétera, para decir tú calificas para esa perdón de la deuda, ¿no? Pero aún así no entra directamente los préstamos universitarios, pero entra tus otras deudas. O por ejemplo, si tienes un préstamo privado que has tomado por tu cuenta para pagar la universidad, no es uno subsidiado por el gobierno, eso sí entraría. Entonces muchas personas se encuentran en ese tipo Pero de es un posición. préstamo que me está prestando, no necesariamente me lo está dando para el estudio, yo lo aplico para el estudio. Correcto, Okay. correcto, porque en muchas familias lo que sucede es precisamente eso. El gobierno dice, según las respuestas en el FAFSA, le llega lo que se llama el Student Aid Report, que la familia tiene que aportar $7,500 al año. Entonces, bueno, la familia solamente puede aportar $1,000. Tienen que buscar los $6,500 de alguna forma, prestan dinero. Entonces ahí es donde el estudiante toma un préstamo de alguna forma, etcétera. Entonces ahí es donde existe esa deuda adicional. Pero también existe el otro tipo de bancarrota, donde en vez de perdonarte la deuda, simplemente ajustan las cuotas de tu deuda para que sean conformes a tu ingreso. Claro. Durante un periodo fijo que, si no me equivoco, son como 5 años. Entonces, eso es una forma para darte tiempo, un poco de aire, para que puedas respirar, encaminarte de nuevo y ir pagando lo que debes. El juez sí tiene la habilidad de ajustar la cuota que tienes en esa deuda si realmente ve que te va a destruir financieramente. Pero no, la bancarrota debe ser como un extremo. Claro, ¿no? Claro. También, o sea, yo realmente creo que esta opción de buscar una carrera de servicio social y aplicar para el Income Based Repayment es una combinación muy efectiva que muchos estudiantes pudieran aprovechar.